La producción de una fruta es un proceso increíble que reúne diversos factores que intervienen en su crecimiento y desarrollo, para así definir su calidad y cantidad. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisco de Asís Ramos Santos y junto con los demás integrantes del equipo, el día de hoy le vamos a explicar la maqueta que realizamos, la cual pues representa la producción de la planta de plátano en la región del Istmo de Tehuantepec. Para comenzar, sabemos que en el estado de Oaxaca hay una gran variedad de cultivos en todo su territorio y que estos reúnen ciertos factores ambientales que permiten que este estado cuente con una diversidad de plantas. Todas sus regiones son caracterizadas por la producción de un fruto en grandes cantidades. La gran mayoría de las regiones comparten la producción del plátano, la cual se va a presentar en diferentes variedades. Vamos a encontrar desde el plátano macho, el plátano tabasco, el plátano manzano, el plátano criollo, el plátano morado o el plátano pera, así como el plátano enano o gigante. Pero nosotros nos vamos a centrar en la región del Istmo, la cual pues representamos en la maqueta. Esta región es una de las principales regiones de Oaxaca que se dedica a la producción de esta fruta. Sabemos que el Istmo se caracteriza por tener una gran diversidad de ecosistemas, lo que permite que tengamos una gran riqueza biológica de flora y fauna, aspectos que intervienen en el crecimiento de una planta, en este caso, en una mata de plátano. Tehuantepec, Juchitán, Rinconbamba, San Juan y Garrapatero son los principales lugares en donde se resalta la producción del plátano. Pero aunque en la región del Istmo se cuenta con una cierta producción de plátano al año, abarcando la calidad y cantidad, los estados de Chiapas y Tabasco se posicionan por encima de nosotros. Chiapas es el principal productor de plátano en México, pues aporta el 19.7% del valor de la producción del plátano a nivel nacional. Cuenta con mayor disponibilidad del fruto en los meses de diciembre, enero y febrero, meses en los cuales la producción del plátano está en su máximo esplendor. Y la producción de esta fruta se basa principalmente por el riego, para así aprovechar al máximo las capacidades que tiene la tierra. Posicionándose en segundo lugar está el estado de Tabasco, lugar del cual pues se le da el nombre al famoso plátano tabasco, originario de dicho estado. La producción del plátano en Tabasco es la misma que existe en Chiapas, pues ambos estados cuentan con excelentes zonas tropicales húmedas, donde hay buena calidad en el sustrato, suelo, aire, temperatura y existen mejores condiciones para evitar el daño por animales y plantas dañinas en la producción y crecimiento del plátano. La fruta tropical más cultivada en el país es el plátano, y aunque en nuestra región ismeña se produce, Chiapas y Tabasco son los jefes en la producción de esta fruta. Analicemos a detalle los factores ambientales que intervienen en la limitación del brote y desarrollo de una planta de plátano. En el Istmo existe esta producción, pero vamos a analizar por qué hay mejores producciones en otros estados. Mi nombre es Berenice Terán Espinosa y nos adentraremos a los factores ambientales, principalmente en los factores abióticos que se necesitan para esta fruta. Como sabemos, en la región del Istmo es una zona tropical, con una temperatura medial anual de 25 grados centígrados. Es cálido con vientos de norte a sur y de sur a norte con lluvias en verano, otoño o invierno. Para obtener plátanos de buena calidad se debe tener en cuenta la ecofisiología, que hace referencia a los diferentes factores ambientales, las cuales afectan el crecimiento, desarrollo, metabolismo y producción. La temperatura. Para esto se necesita una temperatura media de 26 a 27 grados centígrados. Y cuando la temperatura es inferior a 18 grados, el crecimiento se detiene. De igual manera, en 13 grados centígrados y mayores a 45 grados, producen ciertos daños en esta fruta. En las condiciones tropicales, la luz no tiene tanto efecto en el desarrollo de la planta como en condiciones subtropicales, aunque al disminuir la intensidad de la luz, el ciclo vegetativo se alarga. Es decir, el ciclo vegetativo de siembra es de 300 a 380 días de floración, que es la aparición, y de cosecha es de 84 a 100 días. De igual manera, si hay mucho sol, por así decirlo, el exceso en sol puede quemar estas frutas.
Para las estrategias son las siguientes. Sembrar plátanos durante todo el año a excepción de cuando la temperatura es demasiado baja o demasiado alta. Instalar sistemas de riego por goteo para que así tenga cierta humedad. Las plantas del plátano está compuesta en un 90% de agua, pero esta no resiste mucha humedad, por lo que es necesario que la zona en donde se vaya a sembrar esta fruta debe de contar con lluvias prolongadas y lluvias esporádicas. Se recomienda sembrar durante las 2 primeras semanas de los siguientes meses, que es enero, julio, septiembre, noviembre y diciembre. La cantidad del agua, bueno, es alrededor de 210 milímetros al mes. Como sabemos, 1 milímetro es equivalente a 1 litro por cada metro cuadrado. Entonces, si son 100 milímetros, es equivalente a 100 litros por cada metro cuadrado. En este caso, pues serían 210 litros durante un mes. Este es para obtener cosechas económicamente rentables. Cuando se carece de agua, pues esto provoca cierta reducción en el número y tamaño de los frutos y en el rendimiento final de la cosecha. De igual manera, al aplicar demasiada agua, conducirá a una congestión de la zona, debido a la eliminación del aire de los poros en el suelo. En las condiciones secas, se debe realizar como estrategia un respaldo de sistema de riego eficiente, como el riego por goteo, la cual pues es algo ecológico y nos ayuda a administrar la cantidad necesaria para su desarrollo, evitando asfixiar el plátano y de igual manera pues marchitándolos. Hay diferentes tipos de técnicas para hacer el riego por goteo. Por ejemplo, podemos utilizar de alguna botella de agua o algún tubo y realizarle una perforación, varias en este caso, y de igual manera el agua pues caerá por pequeñas porciones y así evitaremos estar tirando demasiada agua, porque sabemos de que se necesita cuidar. El viento es considerado uno de los peores enemigos de la plantación del plátano, razón por la cual es muy importante el seleccionar el área y orientar la siembra a favor del viento y de esta forma evitar embalconamiento, ya que tiene efecto directo en transpiración y fotosíntesis. Lo normal sería por debajo de los 20 km por hora, ya que como había mencionado anteriormente, esto provoca ciertas rupturas o rasgos. Es común en los cultivos del plátano y provoca grandes pérdidas en el rendimiento de hasta un 20%. Las estrategias a implementar es el soporte a las plantas, las cuales las podemos hacer desde poner una varilla y sujetarla con algún hilo, pero este hilo no tiene que más que nada cortar las hojas del plátano. De igual manera, para frentes fríos, protegerlos con mantas, más que nada cubrirlos de estas. En el caso de los suelos, el suelo apto para el plátano debe tener un buen drenaje, la cual consiste en eliminar el agua del suelo, también que sea plano, fértiles y húmedos. El suelo arcilloso profundo y rico con un pH entre 6 a 7.5. Este es preferido para el cultivo de esta planta. Los suelos que son mal drenados, mal aireados y nutricionalmente deficientes no son adecuados. Para esto están las siguientes estrategias. La preparación del suelo. La tierra puede ser arada de 2 a 4 veces y niveladas para evitar la pérdida de nutrientes. Se recomienda la aplicación de fertilizantes solubles en agua o líquidos a través del riego por goteo. En los suelos alcalinos salinos, donde el pH está por encima de 8,
La mezcla de fosa se modificará para incorporar materias orgánicas. Otro punto, eliminar malezas. La estrategia general de todo es la selección del terreno, adecuación del terreno y trazo de la plantación. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Hernández Méndez. Yo les hablaré acerca de los factores bióticos a nivel istmo, el cual involucran el crecimiento de las plantas de plátano o platanales. Estos los clasifiqué en dos, que son los factores malos que limitan el crecimiento de dicha planta y los factores buenos que ayudan o favorecen el crecimiento de dicha planta. Dentro de los factores malos que lo limitan, tenemos a los animales, que son como las aves o insectos pequeños. Dentro de las otras plantas tenemos a las malezas, que son raíces que se van enredando en el platanal o incluso plantitas pequeñas que van absorbiendo los nutrientes que deberían ser absorbidos por los platanales, así evitando un buen crecimiento y a su vez un buen desarrollo de frutos. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Eso lo podemos evitar mediante estrategias, el cual se llevarían a cabo mediante aplicación de mallas, bolsas con repelente granulado, objetos reflectantes, ahuyentadores por sonido, gel repelente antiposamiento, redes antiaves e incluso las figuras de otras aves rapaces, el cual evitan que esas aves pequeñas reposen sobre el árbol y consuman el fruto de dicha planta. En el caso de las malezas se podría llevar a cabo un proceso de podamiento, es decir, cortar todas aquellas raíces que intervengan en el crecimiento de la planta o algunas plantas que absorban los nutrientes de dicho platanal, es decir, evitando que esa crezca y proporcione buenos frutos. Bueno, ahora nos vamos con los factores buenos o factores que ayudan y benefician el crecimiento de estas plantas. Dentro de esto podemos encontrar la tierra. En primer lugar, bueno, para que una planta crezca muy fuerte y sana y proporcione los frutos necesarios, se podría decir que la tierra debe estar llena de nutrientes que la planta va a absorber para un buen crecimiento. Ahora, ¿cuáles son estas tierras que proporcionan dichas proteínas o dichos nutrientes? Estas tierras son aquellas tierras el cual contienen descompuestos de otros animales que igual proporcionan esos nutrientes a las plantas, es decir, organismos destructores. También otros factores buenos que ayudan al crecimiento de las plantas sería un buen riego, un buen cuidado hacia estas mismas y una buena atención para evitar que ciertas malezas se introduzcan dentro de ella o incluso que otros factores externos destruyan el crecimiento o destruyan un buen proceso de los frutos. En conclusión, se podría decir que los factores bióticos que se involucran en el crecimiento de un platanal hay buenos como malos. En el caso de los malos se podría decir que otras plantas y animales destruyen el crecimiento de estas mismas si no se lleva una buena atención de la planta. En el caso de los factores buenos se podría decir que con un simple cuidado, atención y riego, estas plantas crecerían de una manera excelente, dando unos buenos frutos proporcionados a dicho cultivador. Bueno, eso ha sido de todo de mi parte. Los dejo con el siguiente compañero. Buen día, profesor. Mi nombre es Jesús Ángel Vicente Mancilla y soy quien tocará el principio de Levin en cuanto a las limitaciones del cultivo del plátano. Sabemos que la ley de Levin o la ley del mínimo nos indica que el individuo, en este caso hablamos de los cultivos de plátanos, van a requerir o van a necesitar de varios factores que ayuden a nutrir su desarrollo, como la luz, el agua, los componentes que encontramos en el sustrato y en el aire. Pero todos estos nutrientes deben de estar presentes en cantidades determinadas para así generar un equilibrio y que el proceso de desarrollo del cultivo sea bueno. De hacer falta algún elemento en cuanto a la proporción y cantidad, o sea que haya una mayor o una menor cantidad de elementos que el cultivo realmente requiera, se considera un elemento importante, ya que de ahí se partirá para crear una solución en cuanto a la ley del mínimo. Ok, ahora centrándome más en lo que es el cultivo de los plátanos, podemos decir que en nuestra región la alteración del clima y la temperatura afecta que no siempre se obtenga lo esperado, ya que la planta requiere de un crecimiento para su crecimiento requiere un clima templado y precipitado, cosas con las cuales en nuestra región no contamos con normalidad, ya que la temporada de lluvia es relativamente corta y las temperaturas son bastante variables dependiendo de las condiciones de aire y de la temporada como tal.
al igual que el sustrato o la tierra, ya que debido a nuestra zona geográfica las corrientes de aire son más fuertes y se presentan en gran parte de todo el año, afectando a varios tipos de cultivos que se ubican en la región. Hablando del sustrato, el sustrato se tiene que trabajar antes de que se cultive algo, ya que las tierras áridas de la región no siempre permiten el crecimiento de ciertas plantas o cultivos o hacer que su desarrollo pues cueste más y pues tome mucho más tiempo de lo que debería de tomar. Por otro lado, los organismos como insectos, mamíferos, aves o plantas nativas de la región son otro problema, ya que al tratar de conseguir un poco de alimento o nutrientes, en este caso para las plantas los nutrientes, dañan en ocasiones los cultivos, generando bajas en las cosechas, pues como tal la calidad del producto final se altera, pues esta va a bajar y hace que las cosechas no sean siempre iguales entre las dos temporadas que se cultivan al año, afectando así a la economía de las familias que se dedican como tal a cultivar el plátano. Bueno, eso sería todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniel Ortiz Ruiz y después de haber analizado la ley del mínimo, veremos lo que es la ley de Sherford, o más conocida como la ley de la tolerancia. Nos dice que la presencia y abundancia del conjunto de organismos que existen o habitan en un hábitat no solo requieren la cantidad de nutrientes que necesitan para existir, sino que también dependen de los factores abióticos, tales como pueden ser la temperatura, el clima, el grado de insolación, el pH que se encuentra en el agua y en el suelo, y de igual forma la humedad. Y todo esto definirá en dónde se localizarán a cada organismo. Eso nos explica por qué encontramos ciertas plantas y animales en regiones específicas del mundo. Ahora, hablando de nuestro tema, como tal las plantas de plátanos no son del todo nativas de nuestra región, pero al pasar de los años, el trabajo ejercido en las tierras y con el cuidado y atención necesarias han hecho que estas matas logren dar una buena cosecha a la región actualmente, ya que normalmente estas plantas requieren de una temperatura relativa entre 21 a 29 grados y de riego constante para su buen desarrollo, por lo que de cierta forma esta planta se ha sabido adaptar al medio ambiente al que se le introdujo, aprovechando al máximo los nutrientes que pueda obtener. Sin embargo, podemos notar una diferencia entre los plátanos que se cultivan en Chiapas con los que se cultivan en el istmo de Oaxaca, viendo una diferencia más que nada en la cantidad producida por estado, por lo que nuestro estado vecino cuenta con el ambiente necesario para que esta planta y sus frutos se puedan desarrollar de una manera y más fácilmente, ya que la planta pertenece a ese medio. Por otro lado, en el istmo se tuvo que adaptar el terreno para lograr el desarrollo de la planta, pero con esto no solo se logró la adaptación, sino que también se produjeron variantes de la genética, creando subespecies de plátanos, como el plátano enano o pera. Bueno, eso sería todo de mi parte, así que los dejo con mi siguiente compañero. Después de abarcar estos aspectos dentro de lo que es la producción del plátano en nuestra región y de haber comparado pues los principales estados productores del plátano, vamos a formar una postura personal ante la aplicación que existe con la producción de una fruta. No necesariamente tiene que ser el plátano. Vamos a decir que cuando nosotros nos dedicamos a cultivar, a plantar algún fruto, algún vegetal, pues nosotros tenemos que tener en cuenta los factores con los que contamos, es decir, en nuestro entorno, saber cuáles factores existen y cuáles no, y aquellos que pueden ser beneficiosos para nuestras plantas y los que nos pueden limitar su producción. Hay que tener en cuenta aquellos con los que nos van a tener un impacto muy bueno en lo que es el desarrollo de nuestra plantita. Sin embargo, también tener aquellos que nos van a poder hacer un poquito de problema o de trabajo en la producción de esto. Asimismo, debemos tener conciencia acerca de la forma en que nosotros vamos a producir una planta. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros sabemos que el ecosistema en el que nosotros queremos introducir una especie de planta no es el apropiado para esta o no cuenta con los recursos ambientales necesarios para su buen crecimiento, debemos de ser conscientes que los resultados obtenidos de dicha planta a futuro no van a ser del todo eficaces o de gran calidad, e inclusive no sabemos si la planta se vaya a poder adaptar a su entorno y pueda sobrevivir. Debemos de ser conscientes
del que lo que le damos a nuestra planta es lo que nosotros vamos a recibir de ella. Si le damos y la condicionamos excelentes factores que van a hacer que la planta se desarrolle de forma eficaz y precisa, los frutos y los esperados y los resultados obtenidos van a ser de gran impacto. Sin embargo, si yo le proporciono a mi planta condiciones en las que van a ser detestables y no van a ayudarle en nada a su crecimiento, pues también debo de ser consciente que inclusive la planta se me puede morir o que no podemos obtener pues algo bueno de eso. Hay que ser pues razonables dentro de lo que es nada más la producción de una planta. No nada más se puede tirar una semilla y crecer y ya. Debemos de analizar y observar todos aquellos aspectos que nos pueden ayudar o limitar en la producción de una planta. Con esto terminamos el trabajo, profesor. Esperamos hayamos abarcado todos los temas y que pues la exposición haya sido de su total agrado. Gracias.